quisiéramos referirnos a María como signo de esperanza. Y esa esperanza se empieza a ser sustancial cuando esa niña concebida sin pecado nace y tiene esa manifestación que permite que todas las personas que toman conocimiento de ese nacimiento se alegran. Hay muchas palabras hermosas que están en este evangelio apócrifo de Tomás, de Santiago, perdón, donde se nos señalan palabras parecidas a las que se pronuncian en relación al nacimiento de Juan Bautista. La alegría que produjo el nacimiento de Juan, mucho más fue la alegría que produjo el nacimiento de María. Pero bueno, dado que esto es algo que no está plenamente recogido en los evangelios, ni en los textos canónicos, vamos a avanzar más por el lado de la esperanza y lo vamos a hacer aplicando también a la encíclica del Papa Benedicto XVI, Salvados por la Esperanza, que en sus últimos 2 numerales hacen referencia a nuestra Madre Santísima como signo de esperanza. Y voy a compartir para seguir esos 2 numerales y poder hacer algunos comentarios apoyándonos en lo que nos dice el Papa, que es además este documento magisterio, es una encíclica especial. Voy a compartir, me dicen si se ve lo que voy a compartir, por favor. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, padre. Ya habíamos nosotros hecho referencia a esta misma encíclica en jueves anteriores, cuando habíamos hablado también de las persecuciones y de cómo la esperanza en los tiempos modernos va cambiando de signo, y eso habíamos hecho referencia al numeral 17, no lo voy a referir al 18, y también al 19 y 20. Ahora vamos a hacer, y al 21 y 22, un solo renglón. Ahora vamos a hacer referencia a María como estrella de la esperanza. Según este mismo documento, lo voy a ir sombreando conforme voy haciendo referencia. Y esto en atención a la importancia de esta celebración. Porque no solo es que María es concebida sin pecado, sino que María, naciendo de manera natural, María es ya un signo sustancial, como nos decía el mismo Papa Benedicto XVI, digamos, es hipóstasis de esperanza. No es una esperanza vana en una promesa verbal, sino es el cumplimiento de esa esperanza. Y entonces, ya desde el siglo VIII, siglo IX, nos dice el Papa cómo en la iglesia se le llama a María estrella del mar. Es decir, María, en medio de las tinieblas de este mundo, porque el mundo está significado en este mar, que está en los evangelios y en todo el, ¿cómo se llama?, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento significado en ese mar de Galilea, en ese mar de Tiberíades. María es reconocida como esa estrella del mar. Y así ha sido esta antigua oración que viene en este himno del siglo VIII, siglo IX, porque María nos indica la meta, nos indica la dirección.
nos indica cómo encontrar el rumbo, nos indica cómo vamos en el camino, en el mar de la historia, dice el Papa, que es muchas veces para cada persona, para cada generación, oscuro, borrascoso, y por eso cada vez que el ser humano no encuentra sentido, está perdido en medio de las tinieblas, de alguna manera María nos va a llevar a esa esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. La esperanza no es María misma, sino María es la que refleja como la luna, la luz del sol. María nos lleva a Jesucristo, que es la luz del mundo, como decimos en la Pascua. Y por eso es muy importante. Y en consecuencia, esa luz que es Jesucristo, a veces puede o enceguecernos, o en medio de la confusión y de las tinieblas, podemos tener dificultad en encontrar esa luz. Y para eso diríamos, necesitamos luces más cercanas, personas, criaturas humanas que den testimonio. Y el Señor mismo en su designio providente ha querido que así sea. Él ha querido, el Hijo único enviado por el Padre, Él ha querido que las criaturas humanas también seamos sus enviados, también seamos sus mensajeros, también seamos sus discípulos. Y la primera discípulo, la primera enviada, la primera testigo de Jesucristo es María. Y entonces, ¿quién y cuál podría ser, se pregunta el Papa, para nosotros? La estrella de la esperanza. Y esa esperanza se va a hacer manifiesta en el sí de María, que no hemos leído en el pasaje de hoy día, que corresponde a San Mateo. Voy a cerrar un momento, en el capítulo 1, pero que en ese pasaje, además de las menciones del árbol genealógico de José, se nos menciona las circunstancias de tinieblas, de oscuridad en la que está José mismo, porque está desposado con María y María está gestando y él no es el padre. Y es él en sueños que José escucha esas palabras que están dirigidas a José, pero también a todos nosotros y a todas las criaturas humanas. Según las traducciones, se dice, no tengas miedo de acoger a María en tu casa, que son palabras análogas a las que escucha el apóstol, el discípulo amado, en las tinieblas profundas de la cruz, en medio de ese eclipse, cuando la voz del Señor le dice al discípulo amado, después de dirigirse a María diciendo, ahí tienes a tu hijo, le dirá al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la va a acoger en su casa. Y eso lo que se entiende de esa oración antigua que nos está mencionando el Papa en su encíclica, en este numeral que estamos señalando, es que en los momentos de tiniebla, en los momentos de confusión, cuando falte el vino nuevo, cuando falte el vino bueno, cuando nosotros podemos caer en el desánimo, María nos sirve de faro, de estrella, de luz, para poder reconocer a Jesucristo. Reconocerlo entre nosotros y en nosotros. No es la propia luz de María. María los transmite la luz de Cristo. Y esa luz está significada en la fe y en la esperanza. Porque las tinieblas y la oscuridad se producen cuando nuestra fe flaquea y cuando nuestra esperanza no es firme.